Alas. Hoy en Alas decolamos en The Discovery Channel con el Douglas C-47. Considerado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como el mejor aeroplano jamás construido. Durante más de medio siglo el C-47 mostró un servicio destacado en diversos papeles, desde el transporte de tropas y equipo hasta el combate electrónico y el apoyo táctico a tierra. El C-47 es una verdadera leyenda en la historia de la aviación. Hoy vuele en el Dakota C-47 en Alas. Alas. En 1988, un Douglas Dakota apodado Shanghai Lil fue restaurado en su totalidad por su propietaria, la compañía Australian Airlines, para que se viera exactamente igual que la primera vez que voló para la compañía en 1946. Pero había sido construido en 1942 y el nombre de Shanghai Lil le quedó desde la época de la guerra. Muchas aerolíneas de la posguerra dependían enteramente de estos aviones. Eran conocidos como los DC-3, DC por Douglas Commercial. La mayoría, como el mismo Shanghai Lil, eran en realidad C-47 convertidos y redecorados civilmente. Aviones militares con la letra C, que significaba carga. Para los pilotos que los volaban, los aviones eran llamados afectuosamente pájaros tontos. Se construyeron cerca de 11.000 de estos excelentes aviones de 2 motores y la mayoría de la producción estaba destinada a los militares, ya que cuando fueron construidos, los Estados Unidos estaban en guerra. Pero en guerra o en paz, el Dakota probó ser el más versátil, adaptable y noble de los aviones. El desarrollo de este gran avión comenzó en 1932 cuando la Transworld Airlines contactó a la compañía Douglas con especificaciones para producir una aeronave que superara al excelente avión de pasajeros Boeing modelo 247. TWA quería comprar el Boeing, pero la producción de este estaba completamente comprometida a la United Airlines, la rival de la TWA. En parte, la Boeing era propietaria de la United. La compañía Douglas aceptó el reto de la TWA y un equipo comenzó a trabajar en el diseño. Una de las primeras cosas que hicieron fue estudiar el 247 para identificar las cosas que creían se podían mejorar. Sabían que tanto la compañía Pratt & Whitney como la Wright Aeronautical estaban desarrollando nuevos y poderosos motores. Confiando en que uno de estos motores estaría disponible, optaron por un diseño de doble motor, aun cuando el pedido original de la TWA había sido de un trimotor. Además de los nuevos motores, la Douglas ensambló el diseño a partir de ideas ya desarrolladas, como el ala de sustentación Northrop, el tren de aterrizaje replegable y accesorios para extender las alas durante el aterrizaje.
produjeron el DC-1, un avión fácilmente reconocible como el precursor del Dakota. La Douglas extendió con creces el pedido original de igualar al Boeing. A pesar de las ventajas del 247, el avión de la Douglas era más rápido, más silencioso, más económico de operar y mucho más fuerte y robusto. Además, transportaba más pasajeros. Solo se construyó un DC-1 y este se estrelló al aterrizar. Después se inició la producción del DC-2, un avión ligeramente más largo. En cuanto al primer DC-2 que voló para la TWA el 15 de mayo de 1934, llovieron los pedidos de las aerolíneas de los Estados Unidos y Europa. El DC-2 fue un gran paso adelante en la sofisticación y la comodidad de los viajes de aerolíneas. Por primera vez se exhibieron películas durante los vuelos. El ejército de los Estados Unidos también se fijó rápidamente en el avión y en 1935 pidió 3 para experimentos y pruebas, seguidos por una orden de 18 más, con una nueva especificación de puertas dobles más grandes para carga, lo cual habría de convertirse en una característica reconocible de los C-47. Estos aviones no solo fueron utilizados para transporte, sino también como centros de comunicación. La Douglas también usó el diseño de las alas y otras partes comunes como base para desarrollar el bombardero B-18, el cual compartía la economía y la potencia de los diseños DC. El B-18 tuvo un servicio limitado durante la Segunda Guerra Mundial, trabajando principalmente como una aeronave de patrullaje costero. El avión comercial se había ido fortaleciendo y pronto se desarrolló una variante de estructura más ancha, con espacio para cómodas literas para pasajeros. Este fue el Douglas Sleeper Transport, el DST. Acondicionado como el equivalente aéreo de un transatlántico de lujo, el DST despegó por primera vez el 17 de diciembre de 1935. Pero el espacio extra del nuevo avión no necesariamente tenía que ser dedicado a literas ni a compartimentos para dormir. Podía configurarse fácilmente como una aeronave promedio, sin las ventanas extras para las literas superiores. En agosto de 1936, la American Airlines recibió el primero de estos aeroplanos. Fue el primer DC-3. Cuando comenzó la guerra se suspendió la producción de aviones civiles y los C-47, basados en los DC-3, entraron en producción. El avión prestó servicio en cada escenario de guerra bajo todas las condiciones y en muy diversos papeles. Su utilización en Nueva Guinea fue representativa de su importancia. En tierra, los aliados y los oponentes japoneses se enfrentaron a un medio ambiente en donde todo se movía muy lentamente, atrapado en el lodo de la selva. Las difíciles condiciones solo podían superarse por aire. Y el C-47, como el Bomber Biscuit, se convirtió en la mayor ventaja de los aliados. Las tropas aliadas podían llamar a los Dakotas para lanzamientos aéreos. Los lanzamientos, apoyados por una eficiente maquinaria logística, suplían las exigencias de todas las necesidades materiales en las líneas del frente, desde municiones hasta raciones. Las provisiones se empacaban muy cuidadosamente para que pudieran ser lanzadas desde el aire y el empaque se convirtió en una habilidad para salvar vidas.
Soy el coronel Bill Lightfoot, retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Alas continuará en The Discovery Channel. Alas continúa en The Discovery Channel. Cuando se recibían las órdenes para lanzamientos desde el aire, las provisiones se reunían rápidamente y eran transportadas en los C-47. Los pilotos recibían información respecto a cómo encontrar las zonas de lanzamiento, usualmente pequeños claros abiertos en la selva y marcados con viejos paracaídas de lanzamientos anteriores. En las pistas de aterrizaje se cargaban los C-47. Luego, los bombarderos de bizcochos, como fueron llamados por las tropas, despegaban escoltados por los cazas. En esos meses decisivos, cuando la guerra en el Pacífico finalmente se volvió contra los japoneses, la combinación del C-47 con el paracaídas hizo posible la victoria de los aliados en la jungla.
Las tropas de tierra tenían otro motivo para agradecer la presencia del C-47. Muchos soldados heridos deben su vida al robusto Dakota. Unidades de evacuación médica utilizaron C-47 para evacuar heridos de las zonas de combate a los hospitales, con enfermeras que atendían a los heridos durante los vuelos. La dedicación, valentía y esfuerzo de estas jóvenes enfermeras no debe olvidarse nunca. El solo hecho de saber que estas ambulancias aéreas existían era un apoyo moral para los combatientes. Mientras tanto, el Dakota prestaba servicio a ambos lados del Pacífico. Los japoneses ya habían comenzado a construir la aeronave antes de la guerra y continuaron su construcción con soportes para armas como naves militares durante el conflicto. Muchas más, quizás más de 2.000, se construyeron en Rusia junto con otras 700 entregadas en préstamo. Los soviéticos las utilizaron ampliamente para movilizar tanto carga como tropas. Aquí, un Dakota que vuela al frente de combate transporta una unidad soviética equipada para acción en la nieve invernal. Un escenario bastante diferente de las hostigantes junglas del Pacífico. El exitoso desarrollo de tropas élite de paracaidistas en Alemania, que demostraron su valor en la ruta de los aliados en Creta, impulsó a todos los combatientes a formar unidades parecidas. Estos hombres eran cuidadosamente seleccionados y luego armados y entrenados especialmente. El núcleo de entrenamiento era, por supuesto, el salto desde la aeronave. Fácil de decir, pero difícil de realizar. Confiar en el paracaídas y saltar sobre un terreno enemigo sembrado de armas. El entrenamiento de cómo saltar, asimismo de cómo aterrizar, era extenso y minucioso.
El avión del cual saltaban era principalmente el C-47. Una vez más llenaba una necesidad y lo hacía de manera admirable. Volamos en muchas misiones y la carga era combustible, alimento, carbón y gente, por supuesto. En la versión militar se podían transportar 28 paracaidistas. Remolcábamos 1 o 2 planeadores. La gente habla de volar aviones cuando están sobrecargados, pero de verdad les digo que no han volado un aeroplano pesado mientras no hayan piloteado un C-47 con 28 paracaidistas y todo su equipo, con 6 ramblas debajo cargadas con más equipo que también debe lanzarse y 2 planeadores llenos. La máxima velocidad que se consigue es de 150 kilómetros por hora a un nivel recto y en crucero. Alas continúa en The Discovery Channel. Otro medio de llevar hombres al combate fue mediante el planeador. Y en la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de remolque de planeadores se hizo con el C-47. Los planeadores eran naves frágiles y en acción demostraron ser una propuesta bastante peligrosa y arriesgada. Se estudió el fuselaje robusto de los C-47 y se consideró su uso como un planeador de asalto, pero prevaleció el sentido común. El Dakota era demasiado valioso para ser utilizado como un objeto desechable, por lo cual la idea fue abandonada rápidamente. El transporte aéreo táctico no solo requería la movilización de hombres, sino también de maquinaria. El C-47 podía transportar obuses y otras formas de artillería. Podía transportar al imperecedero Jeep Willys y durante toda la guerra se movilizó gran cantidad de maquinaria en su enorme fuselaje. En miles de ocasiones el Dakota probó su valor jugando papeles muy variados como factor principal de la habilidad de los aliados para librar la guerra. Se puede decir que hubo una tarea que fue a la vez su más ardua prueba y su mayor éxito: su papel en la Operación Overlord, la invasión de Normandía. La invasión al territorio europeo ocupado por Alemania se constituyó en la más grande movilización por agua de tropas y equipo en toda la historia. El C-47 jugó el papel crucial en el transporte aéreo. Pintados con barras blancas de invasión para protegerlos de convertirse en objetivos por error, cumplieron 3 tareas: remolcar planeadores, lanzar tropas y transportar suministros a las fuerzas invasoras. Más de 1000 C-47 participaron en la acción el día D y en las tensas semanas posteriores.
Después del día D se estimó el costo del uso de planeadores y resultó ser mucho más alto de lo esperado. Se había estimado que habría pérdidas, pero la escala real de esas pérdidas fue apabullante. En teoría, los mismos planeadores serían reutilizables. Debían ser recogidos y reciclados, pero en realidad se convirtieron en objetos desechables, pues muchos fueron destruidos por completo. Las pérdidas de pilotos fueron mucho más críticas. Sentados al frente de los planeadores fueron dados de baja en proporciones terriblemente altas. Estos pilotos estaban entrenados en los mismos niveles que sus compañeros de aeronaves motorizadas. Y además tenían que ser capaces de operar como soldados combatientes después del aterrizaje. Eran una inversión costosa y muy difícil de reemplazar. Una muy buena parte de los soldados transportados por planeadores llegaban mareados y confundidos, impactados por la violencia de los aterrizajes. Además, tenían que confrontar la falta de equipo perdido en otros planeadores que se habían estrellado o aterrizado en otra parte. Si los alemanes hubieran estado cerca a medida que los planeadores aterrizaban, los resultados habrían sido catastróficos. Los planeadores fueron utilizados porque no se previeron sus desventajas. Aunque la valentía y entrenamiento de las tropas que transportaron aportó un limitado éxito a la operación, después de una experiencia similar utilizando planeadores en Harem, fueron abandonados definitivamente. Igual que el DC-3, el DC-4 continuó su servicio durante muchos años. Aunque con frecuencia fue opacado por la reputación de su primo menor, el Skymaster, con sus 4 motores y su mayor tamaño, podía cruzar el Atlántico, lo cual le permitió una carrera muy exitosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Dakota hubieran podido esperar una vida más tranquila, pero a los pocos años se movilizaron a otro conflicto: Corea. Durante un tiempo en Corea, los Dakota proveyeron la misma variedad de servicios que durante la Segunda Guerra Mundial, pero llegaron nuevas aeronaves que se dividieron las funciones de los C-47. Aquí vemos al gigantesco Globemaster de la Douglas llevando cargas que su hermano menor no podía siquiera intentar. El papel de transportador aéreo fue llevado a cabo por otros aviones especialmente diseñados y equipados, como este Fairchild Packet. Su cola doble permitía una salida posterior, especialmente diseñada para lanzamientos en paracaídas de tropas y provisiones. No era un trabajo encantador, pero era un avión muy versátil. Lo hicimos todo. Eisenhower siempre afirmó que de las 4 modalidades que influyeron en la victoria de la guerra, el C-47 fue una. El camión 4x4 del ejército fue otra. Creo que dijo que el Jeep. No recuerdo el resto de la afirmación, solo recuerdo la parte del C-47. Alas continúa en The Discovery Channel. La necesidad de transporte táctico por aire nunca fue mayor que en Vietnam. Y a pesar de su edad, el C-47 cumplió casi tantas funciones como el Hércules C-130.
Por supuesto, el Hércules perteneció a una generación de aeronaves completamente diferente, con motores jet impulsando sus propulsores. Otra aeronave especializada fue el Fairchild Provider, un diseño muy acertado para la función de transporte de asalto. Desde cierto punto de vista, el avión estaba diseñado como un planeador poderoso. Si era necesario, podía ser considerado un artefacto desechable. Sus alas estaban diseñadas para desprenderse bajo impacto y permitirle al piloto controlar un aterrizaje forzoso. Afortunadamente, los Provider muy rara vez tuvieron que recurrir a esas tácticas. Durante Vietnam, algunos pensaron que el tiempo del C-47 había terminado, pero la principal ventaja del avión era su versatilidad. Y resultó que en tanto pudieran volar, siempre había trabajo para los Dakota. En Vietnam, uno de los usos del Dakota fue en el combate electrónico. Aquí, técnicos altamente entrenados abordan un C-47 especialmente equipado, el cual posiblemente es más viejo que ellos.
El propósito de estas misiones de combate electrónico era establecer las coordenadas de las transmisiones de radio enemigas. Volando bajo y despacio, el C-47 era una excelente plataforma para apuntar exactamente dónde estaban los objetivos enemigos. Después, la información era enviada a los bombarderos americanos. Las densas junglas del suroriente asiático ya no podían proveer una cubierta impenetrable a las tropas enemigas. Alas continuará en The Discovery Channel. Alas continúa en The Discovery Channel. Esta es la nave Dragón, otra aplicación del venerable C-47 en Vietnam. En ella se movilizaron los cañones Gatling de alta velocidad con una fenomenal capacidad de disparo. La manifestación más guerrera del Dakota fue posiblemente su uso como plataforma de armamento. Las misiones se planificaron minuciosamente para que las tripulaciones supieran exactamente qué áreas debían saturarse con fuego de armamentos. Los hombres tomaron riesgos enormes, volando a niveles muy bajos y frecuentemente en las noches, utilizando así una de las formas más novedosas y efectivas de combatir las concentraciones de tropas enemigas. De esta manera, se defendieron muchas aldeas vietnamitas y guarniciones norteamericanas. El alto comando consideró que las dificultades que estos hombres encontraron y los riesgos que tomaron bien valían la pena. La nave Dragón era la única manera de llevar fuego intenso al foco del problema en corto tiempo. Después de medio siglo de su primer vuelo, el Dakota se sigue utilizando en sus funciones civiles y militares. Y entonces surge la pregunta de si un buen diseño alguna vez se hace obsoleto. Aquellos que sirvieron y volaron en el legendario Dakota seguramente conocen la respuesta. En 1953, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos otorgó su más alta condecoración civil no combatiente, el Premio a Servicios Excepcionales, a Donald W. Douglas. La cita dice: Donald W. Douglas se distinguió al rendir servicios excepcionales a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a su país, a través de su contribución al desarrollo de la aviación militar y civil. La solemnidad de su habilidad técnica se ilustra mejor con el DC-3. El DC-3, que sin duda sobresale como el mejor aeroplano jamás construido. El Dakota es el único vínculo vivo entre la edad de oro de la aviación anterior a la Segunda Guerra Mundial y los vuelos supersónicos. El venerable pájaro tonto lleva más de medio siglo de servicios y aún sigue cumpliendo su cometido.